Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro programa de Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas. Como saben, este tipo de programas lo que buscan es un objetivo humilde, es acercar a nuestros compatriotas, a todos ustedes, un poco más, que nos conozcan un poco más de cerca lo que son las Fuerzas Armadas. De ahí que acuñamos el término de cultura de defensa. Son programas de cultura de defensa. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Domicio de la aldea Gasul. Bienvenido, Domicio. Hola, José Manuel, gracias, bienvenidos a todos. Encantado que esté con nosotros y tú ya eres veterano, tú has hecho ya muchos programas. Sí, yo estoy encantado de estar en esta tercera temporada, he tenido el honor y el privilegio de participar en la primera y la segunda, y entonces, pues bueno, quería saludar especialmente a todos los telespectadores que nos ven por primera vez y, bueno, y a los que nos siguen también. Pues creo que están en esa cámara. En esa cámara, vale. Esa es la mía, pero bueno, la de todos. Pues, si te parece bien, empezamos. Pues sí, si Pues, quieres comentamos. Pues mira, hoy tenemos un programa muy especial, ¿no? Porque vamos a hablar en unidades de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. Importante. Sí, muy importante y más en estos días, ¿no? De armamento, material y tecnología hablaremos de la importancia de la medicina militar, ¿no? Y hablaremos seguramente de los médicos militares. Sí. Y en el apartado de cine bélico hablaremos de una película que, aunque pueda parecer que es antigua o no muy conocida, yo creo que nos va a encantar, ¿no? Como es 36 horas. Ah, una película peculiar, sí. Sí. Pues si te parece, con ese menú lo que se me ocurre es empezar. Empezamos. Sí, allá vamos. Bueno, pues vamos a hablar de unidades. Y en unidades, se ha dicho Domicio, vamos a hablar de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. La palabra brigada tiene dos conceptos o dos acepciones, una como rango militar, el brigada, mi brigada, o como unidad militar, la brigada tal o la brigada cual. Y cuando hablamos de una brigada de sanidad, pues ya hablamos de una peculiaridad, ¿no? Vamos Sí. a conocer un poco qué es eso de la brigada de sanidad o por qué el Ejército de Tierra necesita una brigada de sanidad, o tiene que tener, vamos. Sí, además, a mí me gustaría destacar primero, José Manuel, con tu permiso, que es de reciente creación, que puede parecer que la medicina militar pues es muy antigua, ¿no? Pero en cambio esta brigada es de reciente creación, estamos hablando del año 2005. Entonces es una unidad joven, ¿no? Por decirlo, una gran unidad entonces, ¿qué joven. Ocurre? Perdona que te interrumpa. Que Bueno, pues, antes no había sí que había, sanidad, pero o era todo sí que había, con la mercromina y el betadine. No, sí que había, pero no estaba concentrada, por decirlo de una manera, o agrupada como una gran unidad, que es lo que es. Entonces, esta idea de concentrar unidades de sanidad en el Ejército de Tierra es muy antigua, pero no se había llevado a cabo hasta entonces. Sí que es verdad que, bueno, ahora actualmente está constituida por un cuartel general, el staff, que es donde se toman todas las exactamente, importantes decisiones del año 2003, o sea, que es que también primero se creó ese cuartel general y luego, aunque inicialmente iban a ser 3 agrupaciones de sanidad, finalmente se quedaron en 2. Nosotros las agrupaciones de sanidad las conocemos cariñosamente con el acrónimo de AGRUSAN, ¿no? Que además pues, bueno, son agrupaciones de sanidad y tenemos una ubicada en Zaragoza y otra en Madrid. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esas son las agrupaciones de sanidad que son las que agrupan pues, bueno, todos esos médicos militares. También hay una unidad de apoyo logístico y un hospital de campaña. El hospital de campaña a mí sí que me gustaría destacar porque además yo creo que es lo más importante o lo que a nuestros telespectadores no les puede llamar más la atención. Hospital de campaña. Hospital de campaña, porque además yo creo que lo han podido ver actualmente pues en televisiones, el ejército despliega. La operación Balmis. Exactamente. Entonces, pues bueno, podemos decir que tiene capacidad para 96 camas, para 16 UCIs, tiene la capacidad operativa de realizar 20 operaciones quirúrgicas en un día y, como muy bien nos ha comentado José Manuel, yo creo que todos lo hemos visto, la importancia y la relevancia que ha tenido en la operación Balmis y en la operación Baluarte. Sí. Bueno, pues yo creo que con eso nos podemos hacer una idea de la importancia, como ha dicho Domicio, de la Brigada de Sanidad Militar, que el Ejército de Tierra, que lo que busca es precisamente aunar fuerzas, y yo creo que está muy unido a la salida expedicionaria del Ejército de Tierra en las operaciones, ¿no? El tener
una concentración de la sanidad militar. Pues se me ocurre que podemos ir, si quieres, al bloque de armamento, tecnología y material, que mejor dicho, pues aunque las personas no son material, pero bueno, la medicina militar o los médicos militares pues son muy importantes, ¿no? Casi más que el material. Que el material, por supuesto. Pues vamos entonces a hablar de ese segundo bloque. Médicos militares. Bueno, antes, hacía años, te decían, este es médico militar del aire, o es médico militar de tierra, o es médico militar de la Armada. Y luego, como ha dicho Domicio, pues ha habido una serie de reestructuraciones que han provocado que ya se habla de médicos militares, sí, que son cuerpos comunes, ¿no? Exactamente. Es un poco lo que queremos significar, con lo cual un médico militar puede estar destinado a una unidad de infantería, de tierra, del ejército de tierra, o una unidad aérea o una unidad naval. Exactamente. No tiene, creo recordar que no está... Sí, no tiene que estar solo en un ejército, sino que pertenecen a cuerpos comunes y además tienen diferentes especialidades. No solo son medicina común o medicina familiar. Exactamente. ¿Y qué podríamos hablar de esto de los médicos militares? ¿Por qué tenemos la necesidad de los médicos militares? Porque podríamos tener médicos que no fuesen militares. ¿Por qué tienen que ser militares? ¿Crees tú? Hombre, yo creo que tienen exactamente la medicina, ¿no? La medicina de guerra, ¿no? Como se llamaba anteriormente, o la medicina en combate, yo creo que es muy importante y que es muy diferente a lo que podemos entender como... O sea, que los médicos militares son médicos primero y luego militares. ¿O sí, son médicos. Son son médicos primero y luego son militares, ¿no? Ahora mismo, además, las formas de ingreso, aparte yo creo que son bastante atractivas para los jóvenes por el proyecto futuro y sobre todo porque en medicina militar ahora mismo ingresas, ¿no? A realizar medicina militar en Madrid y el ejército, pues bueno, te costea lo que es la carrera. Te paga la carrera. Te paga la carrera. Y luego hay varias ramas, pues yo creo que está la medicina aeroespacial, el INTA, es decir, hay médicos militares que se especializan para los pilotos, es decir... Sí. O sea, que el Ministerio de Defensa te paga la carrera... El Ministerio de Defensa te costea la carrera de exactamente, medicina. La carrera de medicina. Y luego, además, en la sanidad militar también podemos destacar que hay otras especialidades como son psicología, veterinaria, oftalmología... O sea, que la verdad es que tenemos todas las especialidades. Amplio para todo esto. Sí. Ya nos pilla un poquito más duritos para hacer medicina, pero oye, bueno, si hubiéramos sabido, a lo mejor habíamos hecho medicina. Pues hombre, si tienes la vocación de servir, y tanto como sanitario como militar, yo creo que es un 2x1 perfecto. Un 2x1, buena definición. Sí. O sea, que me quedo con la idea, porque ahora lo suyo es ir al cine, con la idea de lo que es la brigada de sanidad, la necesidad que hay de aunar todo, porque entiendo que esa brigada y esos médicos militares luego son los que se despliegan en operaciones. Exactamente, se despliegan en operaciones tanto los hospitales como esos médicos, ¿no? Como en los batallones. Sí, que tienen una lista única y entonces yo creo que nuestros médicos militares además tienen una experiencia impresionante. También hay que decir que eso no lo hemos comentado antes, que esos médicos militares, por ejemplo, un coronel médico es el que manda una agrupación de sanidad, ¿no? Entonces, no solo es médico, sino que es el jefe de una unidad. Sí. Pues, no sé, me parece fantástico. Se me ocurre ir al cine. Pues sí, que seguramente estará relacionada también con la sanidad, entonces yo creo que sí. Pues vámonos al cine. Al cine, por favor. Vamos al cine bélico. ¿Qué película vamos a ver, Domicio? Pues 36 horas. Una película, como has dicho antes, muy peculiar. Muy peculiar. Una película, pues fíjese, blanco y negro para empezar. Sí. Un actor como es James Garner. Otro muy peculiar que es Rod Taylor. Una película de médicos militares. Médicos militares en el sentido de que algo pasa. Bueno, podemos contar algo. Cuenta algo. Sí, a mí primero, y yo te quería preguntar como experto en cine bélico que eres, pero año 1965 y en blanco y negro. De las últimas. De las ultimísimas, de las últimas, ¿no? A mí sí que es verdad que, pero bueno, también tiene muy buena fotografía, como has comentado antes. Muy buena fotografía y la historia que es muy peculiar. Sí, la historia, la verdad es que sí. ¿Podemos contar un poquito? ¿Contamos un poquito de la trama? Sí, vale. Pues bueno, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre 1939 y 1945, en vísperas del desembarco de Normandía. Y yo creo que ahí alrededor de eso gira toda la película. ¿Por qué? Porque los alemanes capturan a un oficial americano, aliado, que tenía toda la información de ese desembarco. Entonces lo secuestran,
lo secuestran, le hacen creer que la guerra ha terminado para que les cuente todos sus planes. Y hasta ahí podemos leer, como decía. Y ya no me atrevo a más, exactamente. Ya no me atrevo a más. Bueno, a mí se me ocurre que esa trama que acaba de contar fantásticamente bien Domicio, la podemos ver en una secuencia, si te parece. Ah, pues perfecto, Finalmente, cómo se produce esa intriga, ese desplazamiento de él, creo que es a Lisboa, y cómo le van a capturar agentes enemigos. Sí. ¿La vemos? Sí, perfecto. Vamos con esta secuencia. Está bem, José, fecha a porta. Manuel, vamos. Ahora hay que tomarle el pulso. Mi general, ¿qué hay? Un telegrama. Bueno, Ahí ya se hay un dato ahí importante, ¿no? Que se ha hecho algo en la mano. Sí, bueno, pues, sí, eso es un poquito más adelante, pero bueno, sí. A mí lo que me llama la atención es primero, ¿no? Pues cómo él viaja a Lisboa y ahí es drogado, por decirlo de una manera, y bueno, y es llevado a Alemania, ¿no? Alemania, a lo que supuestamente es un cuartel de las fuerzas aliadas que lo han ocupado, ¿no? De ocupación, y está muy bien pensado, muy bien ambientado, muy bien hecho. y bueno, y montar todo eso, bueno, la importancia, la verdad es que lo que querían averiguar merecía la pena, ¿no? Pero está tan bien hecho, todos los alemanes hablando en inglés, perfectamente uniformados, con exactamente, un hospital, el enemigo, todo, hasta el periódico que ve él, le tiñen el pelo para que crea que han pasado, creo que son 5 años. 5 años, o 6 años. 5 o 6 años. Ponía el periódico en 1950. Sí, exactamente, en 1950. Y le hacen creer que, bueno, que han ganado la guerra. Y que ha estado amnésico. Y que él ha estado amnésico y que no... Hasta ahí la película me parece fantástica. Luego ya empieza a hacer sus derrapeos y sus cosas. Pero está muy bien, yo creo que está muy bien hilvanada. Y además está muy convincente este grandote James Garner, y está también muy bien el médico alemán, porque esta película, el papel protagonista lo hace un médico militar, ¿no? Podríamos haber puesto alguna película o buscado alguna película que fuese con médicos españoles, pero desgraciadamente nuestra cinematografía no tiene muchas películas dedicadas. Nos habría encantado que nos hubiesen hablado del médico Vicente Pagés, que fue el que inventó la epidural, médico español que la inventó en la guerra de África. Incluso ahí pueden ver ustedes, si nuestro equipo técnico lo consigue, que creo que sí, un plano precisamente de cómo diseñó la epidural este hombre. O sea, pero no hay películas sobre nuestros médicos. No, hay muy pocas, ¿verdad? Ni sobre Balmis, que fue junto con la enfermera Zendal vacunando por medio mundo contra la viruela, ¿no? No hay películas, hay historias que se van transmitiendo. Entonces aquí el protagonista es un médico, médico alemán. Este médico alemán que, como a mí siempre me gusta destacar, ¿no? En las películas estas de no hay buenos ni malos, ¿no? Entonces, bueno, sí, el cine es lo bonito que tiene es eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, va dando giros. La enfermera, que tampoco la hemos destacado, también es verdad que... Eva Marie Saint. Exactamente, que hace un papelón mujer guapísima. Pero guapísima, y que eso, además, yo creo que se parece a la mujer, ¿no? De este oficial, tiene una similitud, y entonces yo creo que empatiza y conexiona muy bien con ella, y al final, pues bueno, ella que es judía y que ha sufrido tanto, yo creo que también es muy protagonista en esta película, ¿no? La historia que tiene ella. Tenemos tiempo, yo creo, me están diciendo ahí en control de sonido, para ver una secuencia más, pues, si quieres. Genial, en la que aparezca ella. Ella, por ejemplo, lo que serían los informes médicos, cuando hay una trama importante sobre los informes médicos que ha hecho este mayor del ejército alemán, que es médico. ¿Te parece que la veamos? Sí. Vamos a ver esta secuencia. Hola, comandante. Veo que está usted haciendo un poco de ejercicio, ¿eh? Sí, quiero dar un paseo en bicicleta. Bien, ¿me enseña el salvoconducto? Oh, he olvidado traerlo. Lo siento, comandante, pero no puedo dejarle pasar sin él. Están metiéndose mucho con nosotros desde que se escabulló aquel loco la semana pasada. Buenas tardes, general. Tiene gracia, comandante. Los generales me dan solo sustos. Bueno, pues, a ver... Qué importantes esos informes, ¿verdad, José Manuel? Que lleguen a buen puerto. Que lleguen a buen puerto, yo creo que... Los informes de Blas de Lezo, que llegaron a España, que si no hubiesen llegado. Exactamente. Es otra historia. Yo creo que tienen dos misiones, ¿verdad? Tienen la misión de salvar el pellejo, como siempre, pero luego de hacer algo más, ¿no? Y de entregar esos informes, Una conclusión rápida para ti de esta película, 36 horas.
Una conclusión muy rápida. Mira, yo te marcaría 2 momentos, ¿vale? En el momento en el que él descubre que le han engañado, que me parece muy importante, que es que va a salir en bicicleta. Sin hacer spoiler. Sin hacer mucho spoiler, vale, pues que él va en bicicleta y se da cuenta de que le han engañado. Él solo, porque estamos hablando de un oficial de la inteligencia, ¿no? De los servicios de inteligencia, y él se da cuenta, y luego el papel de la enfermera. El papel de la enfermera, que ya no le quedan lágrimas. Eso, muy bonito. Exactamente, ya no le quedan lágrimas hasta el final, que descubre otra vez y recupera su humanidad. Es muy importante. Pues, Domicio de la Aldea Gastún, muchas gracias por estar aquí. Nos toca despedir. Un resumen para los espectadores, ¿qué es lo que hemos... Un resumen, pues hemos hablado de la Brigada de Sanidad, hemos hablado de la Sanidad, del Ejército de Tierra. De la medicina militar y de los médicos militares y de la importancia que tienen en nuestras Fuerzas Armadas. Hemos hablado también de la actualidad y recordemos la Operación Balmis y la Operación Baluarte, donde nuestras Fuerzas Armadas han estado cumpliendo por encima de cualquier expectativa, y yo creo que habría que felicitarles aprovechando este programa, y de una película que, como decía José Manuel, es muy peculiar, pero que les recomendamos encarecidamente que la vean porque van a disfrutar mucho. La película 36 horas. Sí. Pues les esperamos en otro programa de Soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas.